Bien, hoy voy a dar una enseñanza, una predicación que tiene que ver sobre el rey Saúl, el hombre que lo podía haber hecho bien y lo hizo mal, y acabó peor. Y vamos a ver esto, nos va a ayudar a entender, para hacer todo lo contrario de lo que hizo Saúl, todo lo contrario, pues prácticamente todo lo contrario. Por eso le he titulado El pecado de Saúl que le llevó a la muerte, porque la muerte no solamente fue la muerte física, sino muy posiblemente también, vamos a decirlo así, la muerte eterna. Eh, Iremos viendo. Bueno, vamos a 1 Samuel capítulo 10 versículo 1 y leemos, empezamos por ahí. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, no sobre la cabeza suya, sino sobre la cabeza de Saúl, ¿se entiende, no? No, claro, pues. Y lo besó y le dijo a Saúl, ahí lo especifico, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es una pregunta retórica que la respuesta es sí. ¿Eh? Bien, entonces ahí vemos a Samuel que unge a Saúl. Sabemos que los israelitas lo que querían era rey, como el resto de las naciones. Ya, nosotros queremos rey, pues toma rey. Y el Señor escoge a priori, no era su, su postrer y definitiva elección, es la palabra que buscaba, sino una preelección, ¿no? Porque sabemos que a quien eligió luego fue a David. Pero curiosamente lo escoge de la tribu de Benjamín, porque Saúl era de Benjamín. Entonces, claro, muchos dicen, oh, el Señor se equivocó, porque tenía que haber escogido de la casa de Judá, ¿no? Que es lo que Silo tenía que venir de la casa de Judá. No, no es que se equivocó. ¿Por qué? Pues porque Benjamín realmente era una tribu muy pequeña englobada dentro de la tribu de Judá. De hecho, el reino del sur, cuando fue el reino del sur, cuando se partieron los dos reinos, ¿verdad? El del norte por un lado y el del sur por otro, pues el del sur era Judá y era Benjamín. Benjamín dentro de lo que era el territorio de Judá. O sea que ahí podemos tener la explicación de por qué Dios en principio digo, escoge a un rey no de Judá sino de Benjamín. Ahí está la explicación, ¿vale? Si alguno lo sabía, pues ya lo sabe. Bien, entonces ahí está la unción, Dios unge. ¿Sabía lo que Dios hacía? Claro, claro, Dios siempre sabe lo que hace. ¿Por qué escogió a Saúl? Pues para dar una lección muy grande a Israel de cómo no tiene que ser un rey, de cómo no tiene que ser un rey. Y también para nosotros, ¿vale? Esa es la lección que, que tenemos que aprender y espero que vayamos aprendiendo, porque es muy, muy importante. Entonces Saúl fue ungido para ocupar su lugar en la dirección de Israel como reino, fue el primero de ellos, de los reyes, como ya sabéis. El privilegio que ostentó Saúl fue considerable, pero no supo estar a la altura de su llamamiento. Era un tío alto, ¿eh? Pero no a la altura de su llamamiento, sino que desde el principio de su reinado hizo lo malo delante de Dios. Y veremos que hizo lo malo, pero que no parecía, no lo parecía. No era una cosa abierta, oh, qué malo está haciendo Saúl. No, 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 no. Porque mayormente lo estaba haciendo mal desde la actitud de su corazón. Desde la actitud de su corazón. Eso solo lo ve Dios. ¿Eh? Pero eso es lo que realmente vale. Luego se manifiesta todo eso y se pone en evidencia y tenemos gobernantes muy cerca de nosotros que manifiestan su psicopatía y su sociopatía y todas estas cosas. Eso se ve, ¿no? Pero primero empieza por lo oculto, por lo que no se ve. Y podemos ver, no sé si se oye bien, no, podemos entender, podemos eh, comprender de que Saúl realmente era psicópata y sociópata en términos de psicología, como hablaba antes, o psiquiatría. Era un hombre sociópata, psicópata. ¿Por qué? Porque solo miraba para él. Era el engendro del egoísmo, del egocentrismo más absoluto. Pero bueno, vamos a ir por partes. Saúl murió suicidándose, así como murió, se suicidó, recibiendo la culminación de la maldición con que se maldijo a sí mismo, peleando contra los filisteos en el monte Gilboa. Como ya sabemos, murieron primero sus hijos, Jonatán, que era un buen tipo, Abinadab y Malquisúa. De alguna manera la maldición sobre Saúl también vino sobre sus hijos.
No voy a entrar ahí porque eso es más complejo ya de analizar, pero eso es lo que pasó. Luego Saúl fue alcanzado por los flecheros y posteriormente se dio muerte a sí mismo. Hay dos versiones, pero no se contradicen. En el libro de Reyes y en Crónicas, pero van juntas, ¿vale? Al final murió porque se suicidó, mandó que le matasen, que es lo mismo que suicidarse. Bueno, este relato concluye con dos últimos versículos que dicen en Primera de Crónicas 10, 13, 14, leemos: así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Vamos a ver esto, muy interesante, las dos cosas, y porque consultó a una adivina, tres cosas, ¿a cuál peor? Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David su hijo, hijo de Isaí, perdón. Bueno, esto es lo que pasó. Ahora vamos a ir viéndolo. Uno, acerca de la muerte de Saúl, encontramos en el libro de Proverbios ya una admonición para hacer lo correcto, como gorrión que vaga o golondrina en vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. ¿Vale? Cuando es una maldición, y las maldiciones que hay que temer son las de Dios, no las del diablo, porque el diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso, o sea que no. Y para los cristianos, si Dios permite algo, siempre será para nuestro bien. Por lo tanto, no vamos a tener miedo. De hecho, no tenemos que tener miedo de nada. Sencillamente porque como cristianos estamos en las manos de Dios. Y siempre tenemos que orar: hágase tu voluntad. Entonces, si estamos orando, hágase tu voluntad, ¿qué miedo tenemos que tener? ¿Vale? Pero bueno, en términos generales, en términos mucho más allá de nuestra esfera como creyentes, esto es verdad. Como gorrión que vaga o golondrina en vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Siempre que hay maldición es por una causa. ¿Vale? Yo ya tantos años con el tema de ministrando y viendo personas que estaban metidas en ocultismo, en brujería. Siempre hay consecuencias de eso. Siempre, siempre, siempre. Y la persona que entra dentro de este mundo y practica estas cosas va a ser una persona llena de demonios. Fijo. Fijo. Con todos los problemas que eso tiene, y aún ya de cristianos, y ahí se convierten, son personas que llevan vidas muy atormentadas y hay que liberarles y es un proceso muy largo, o sea, es mucha complicación. Quiero decir con esto que la maldición nunca viene sin causa. Y en muchos más casos, no solamente por cuestión de meterse en ocultismo, pero meterse, por ejemplo, pues las personas sencillamente que practican pecado. No estoy hablando de cristianos, porque un cristiano no hace eso, pero las personas que están metidas en todo tipo de, no sé, adulterio, fornicación. ¿Pensáis que no hay consecuencias de eso? Claro que hay consecuencias. Estas cosas u otras. La persona que miente por sistema y miente para conseguir fines, que no va a recibir su paga, claro que la va a recibir. Aquí está escrito. Así la maldición nunca vendrá o no viene sin causa. Eso lo sabemos. Por eso los cristianos nos alejamos de esto. Nos alejamos. Nosotros tenemos que seguir orando siempre: hágase tu voluntad, Señor. Amén. Como se echa en los cielos, en mi vida. En la tierra, en mi vida. Bien. La muerte de Saúl no fue una excepción de esa regla. Dice en Proverbios 11:19: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Es un contraste. El que hace la justicia vive, aunque tenga dificultad. ¿Vale? Pero el que hace lo malo lo hace para su propia destrucción eterna. ¿Se entiende? Estoy hablando de las personas, generalmente hablando. Un cristiano no practica pecado, porque si practica pecado no es cristiano. Eso está escrito. Pero estamos hablando en términos globales. Este es un principio clarísimo. El libro de Proverbios es un libro de principios. Hay que entender esto. Bueno, seguimos. Ahora bien, la Biblia nos habla de las causas por las cuales Saúl murió, tal y como murió. Vamos a analizarlas. Las causas de la muerte de Saúl. Ahí os vemos. Vamos a ir viéndolo. Si queréis ir conmigo, por favor, a Primera de Crónicas 10, 13, 14. Luego veremos más escritura. Ahora de momento vamos a ver Primera de Crónicas 10, 13, 14. El libro de Crónicas, de Primera de Crónicas, también está en la Biblia, os lo digo.
está ahí. ¿Vale? Entonces ahí dice, así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Eso lo hemos leído antes, pero lo vamos a analizar. Y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Por esa causa lo mató. ¿Quién mató? Dios mató a Saúl. Y traspasó su reino, el reino a David, hijo de Isaí. Traspasó. Dios pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Vale. Bueno, vamos a ir viendo. Así murió Saúl. En primer lugar, la palabra nos enseña que Saúl murió de una manera horrible. Así murió Saúl significa que murió de una manera horrible. Porque el que muere en una cama tranquilamente y de vejez y bien, no hay que preocuparse, es normal. Pero no normal lo que nos gustaría, si es que nos tenemos que morir. Yo prefiero el arrebatamiento, la verdad sea dicha. Sí. Bueno, de eso podría hablar bastante, pero no es el momento ahora. Pero solo hay que ver un poquito cómo está Israel, ¿eh? O lo que está pasando en Israel, muy interesante. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora no voy a hablar de ello. Así murió Saúl. ¿Era eso el deseo de Dios? No, no era el deseo de Dios. El deseo de Dios nunca jamás es que los impíos perezcan. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, los impíos perecen. Pero no es la voluntad de Dios. O sea, no es el deseo de Dios. Y tú me dices, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿podría cambiar eso? Sí, pero lo hace. No. ¿Por qué? Porque tiene que haber justicia. Y porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Se compadece de quien quiere compadecerse. ¿Verdad? Y no busques más explicación, porque no la tiene. Solo Dios sabe por qué escoge a unos y a otros no, y los deja en su justa condenación. ¿Vale? Pero también es verdad que hay maneras de vivir vidas. Hay impíos que no son tan impíos y hay impíos que son súper impíos. Bueno, este sería el caso de Saúl, súper impío, muy impío, porque conocía mucho de Dios y lo omitió constantemente y siempre buscando su propio favor, el de los demás hacia sí mismo. Bien, y por supuesto en ese sentido podemos decir que el deseo de Dios no era que muriera en el campo de batalla a causa de sus enemigos, lo cual además añadía una vergüenza terrible, morir por mano de sus enemigos, porque también eran enemigos de Dios, pero su pecado le llevó a esa tragedia, su pecado le atrajo la maldición que hemos leído antes en el libro de Proverbios. ¿Qué podemos ver? Pues que muchos cristianos profesantes, o sea, que profesan ser cristianos, si lo son o no, solo Dios sabe y ellos mismos, ¿vale? Ahí lo dejo. Caen enfermos o mueren prematuramente por causa de desobediencia a Dios. Esto ocurre y sigue ocurriendo y ocurrirá hasta el final de los días. No estoy diciendo con ello que todos los que mueren prematuramente es por eso. No estoy diciendo eso, que no es verdad. No sabemos tantas veces cuándo es así o cuándo no es así. ¿Vale? Pero podemos pensar que un cristiano que vive en el temor de Dios, si muere de una manera inesperada, no es porque el Señor le haya quitado la vida en el sentido de, ¿cómo es la palabra? ¿No? El pecado de muerte que dice Primera de Juan, capítulo 5, ¿vale? No es por pecado de muerte, sencillamente es porque el Señor se lo ha querido llevar y ya está, lo cual es una bendición. No sé si me estoy explicando. No estamos diciendo que siempre es así, ni mucho menos. Pero también es verdad que hay cristianos que se van antes de tiempo y es porque Dios se los lleva porque han cometido pecado de muerte. Y el pecado de muerte es muerte física, no muerte eterna. Porque si es cristiano no puede morir eternamente porque si no, no sería cristiano. Pero que el Señor, como un juicio, como realmente un castigo, una disciplina, la última disciplina, la más férrea, la peor, lo hace. Y fíjate que en eso hay misericordia también, porque si permitiera que esa persona avanzara en el pecado sería mucho peor, ¿vale? Entonces el Señor se lo lleva en su tiempo, en el tiempo del Señor, porque ese tiempo lo ha fijado el propio impenitente, ¿no? Que persiste ahí en pecar, cuando jamás debería hacer eso. Estoy hablando ahora de un cristiano verdadero. Ahora, también es cierto que hay cristianos que no son verdaderos cristianos. Entonces, si no son verdaderos cristianos, no han nacido de Dios, ¿vale? Pueden profesar ser cristianos, pero eso no significa que lo son. Bueno, sea en un caso, sea en el otro, el caso es que
como le ocurrió a Saúl, Dios también se los puede llevar de una manera incluso terrible y fuera de tiempo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Vale. Es difícil explicar todo eso en medio minuto, ¿eh? Es una teología muy profunda. Un aplauso, por favor. No, no. ¿Eh? Entonces, veamos cómo vivió Saúl y por qué murió como lo hizo. Vamos a ver. A causa de su rebelión. Apunta bien la palabra rebelión porque es terrible. De los peores pecados que se pueden cometer, si no el peor, ser rebelde contra Dios. Ser rebelde contra Dios. La causa de su muerte fue a causa de su vida, por cómo la vivió. Lo que hizo en vida determinó su manera de morir. Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová. ¿Verá que lo dice? Así, de esta manera, suicidándose, de la manera más humillante, más vergonzosa, más terrible. Así murió Saúl. ¿Por qué? A causa de su rebelión. Fíjate si es grave la rebelión. ¿Quién fue el primer rebelde que nosotros sepamos? Lucifer, ¿verdad? Nosotros sepamos que está, pues la Biblia está. Lucifer, que llegó a ser el adversario, Satanás, primero que se rebeló. Y de alguna manera podemos decir algo así como que encarnó la rebelión en sí mismo, ¿no? Es el rebelde. Y todos los que son como él, pues van a acabar en el mismo lugar que él, claro, está claro. Tuvo esa muerte horrible porque vivió en rebelión, pecando así contra Dios. A pesar de que Saúl no parecía ser un escogido de Dios para justicia, es decir, para ser considerado un justo conforme al sentido del Antiguo Testamento, a diferencia de David, Saúl podía haber desarrollado un estilo de vida más de acorde con su creencia y su llamamiento, pero no lo hizo. Y no lo hizo desde y a partir del fondo de su corazón. Un corazón absolutamente rendido al egoísmo, al culto a sí mismo. En ninguna manera un cristiano puede vivir así. ¿Qué dice el diccionario acerca de lo que es la rebelión? Pues rebelarse es levantarse faltando a la obediencia debida a un superior o a la autoridad legítima. También lo define como oponer resistencia, es la rebelión. Claro, fíjate, uno puede rebelarse con... Un marido se puede rebelar contra su mujer, ¿no? O sea, no, mira que quiero que cocines. Y el hombre dice, pues no tengo ganas de cocinar. ¡Hala! Y bueno, o al revés, ¿no? Y bueno, pues ahí queda todo en familia y tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Lo primero que se me ocurre. Ahora vamos a avanzar un paso más. Ahí está el hijo que se rebela contra sus padres, ¿no? Eso ya es más grave, ¿verdad? Eso ya es más grave. Y avancemos un poco más, ¿no? Y es más claro aún, ¿no? El empleado que tiene su... Y se rebela contra su jefe. Pero se rebela mal, o sea, no se rebela porque tiene razón, no, se rebela porque le da la gana, ya está. Injustamente se rebela. ¿Tendrá consecuencias o no tendrá consecuencias? Claro que va a tener consecuencias, lo más probable es que le van a dar boleto, ¿no? Y los padres no echamos a los hijos, pero en una empresa te echan sin ningún problema. O sea, no sé cómo está ahora la cuestión de la legislación, eso es otro tema, pero ganas, seguro, ¿eh? Pues tú imagínate lo que es rebelarse contra Dios, que es el que tiene la autoridad. O sea, si lo piensas bien, es de necios. Es de necios. Pero ¿cómo te vas a rebelar contra el que manda? El que manda, el que con mayúsculas manda, el soberano, el rey de reyes, señores y señores, el creador, el que da la vida, que es la vida en sí mismo. O sea, tú vives porque Dios te ha dado esa vida. Si Dios te quita esa vida, tú ya no vives. Eres tonto. Pero muy tonto. O muy malo. O las dos cosas. Más probable las dos cosas. ¿Cómo puedes rebelarte contra el que te da el oxígeno? Pues Saúl se rebeló contra Dios. Es ir a tonto.
porque tenía que ver, o sea, su egocentrismo era tan grande que no le permitía ver la realidad de las cosas. A Lucifer le pasó lo mismo. No entendía, se veía tan superego, con un superego tan grande, tan maravilloso Lucifer, y me lo puedo imaginar, ¿no? Presidiendo y de todo, él y su persona, y ahí estaba él, por ahí, andando por el cielo, que no se daba cuenta que en su rebelión estaba entontecido, o sea, era un absurdo. Por mucho que tú te pienses que seas Lucifer, no eres más que una criatura. Dios te creó. ¿Cómo te vas a rebelar contra el que te creó? Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque se amaba tanto a sí mismo, en el mal sentido, que lo hizo. Y arrastró a la tercera parte de las estrellas de los cielos, los ángeles. Bueno, pues Saúl era un tipo así, que se creía, cuando ya llegó al poder, porque él se pensaba que era poca cosa, pero cuando ya llegó al poder, su tontura creció mucho más, su necedad es la palabra más correcta, y acabó como acabó. Pero bueno, vamos a ir avanzando. La rebelión de Saúl contra Dios fue su manera esencial de vivir. Él opuso resistencia a la guía del Espíritu Santo, está claro. Él buscó primeramente lo suyo antes que lo de Dios, muy a diferencia de David, que vivía para agradar a Dios. La cosa es que Saúl buscó en el ser rey todo lo que le favorecía. Si tú vienes la historia, verás que Saúl huía, no quería que, no, yo soy rey, no, si yo soy poca cosa, yo no soy nada, yo no soy nadie, no, ¿cómo yo voy a ser rey? No, se escondía incluso. Pero date cuenta de que esa era una falsa humildad. Él se amaba mucho a sí mismo, demasiado. Y cuando se dio cuenta de que realmente, oye, pues no es tan complicado esto de ser rey, tú, y todo el mundo me rinde pleitesía. Y tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y tengo el Falcon, y tengo esto, el Falcon de la época, ¿no? Y tengo el Puma también, el Puma de la época, ¿no? Tú sabes, el helicóptero, ¿sabes? Y tengo esto, y tengo lo otro, y tengo lo demás allá. Oye, eso me gusta. Ahí ya se le fueron los miedos. Y ahí se manifestó la verdadera personalidad de ese, Saúl. Los dos se escriben con ese. Qué cosas. Ahí se manifestó. Y vivió ya a partir de ahí así. Ya le dio igual lo que pensaban los demás, sencillamente porque él era el rey de Israel. Y allí, en esa tesitura, él buscó el ser rey y seguir siendo rey, todo porque así le favorecía. Por el hecho de ser así, eso le favorecía. Así que, como dije antes, su presunta humildad del principio solo era una mentira. Avanzamos. Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, a causa de su rebelión contra la palabra de Jehová. ¿Qué diferencia podemos ver entre ser rebelde y pecar contra Jehová y ser rebelde y pecar contra su palabra para no guardarla? Acabamos de leer que hay dos cosas. Dice que pecó por ser rebelde al Señor y que pecó por ser rebelde contra su palabra. Hay dos cosas. Eso no lo podemos obviar. Ahí tenemos que ver de qué está hablando realmente la palabra y lo vamos a hacer. La diferencia es que rebelarse contra Dios no es un acto puntual, sino una manera pecaminosa de vivir. Si un rebelde vive contra Dios, ¿vale? Uy, ahí es de Dios, me voy para allá. Me voy para acá. O sea, no quiere saber nada de Dios. Un incrédulo es rebelde, por esencia, ¿vale? Es su manera de vivir, ¿me estás entendiendo? Vale. Como hemos visto, todo aquello que solo busca el agradarse y servirse a sí mismo como forma de vida, eso es ser rebelde contra Dios, lógico. Sin embargo, el rebelarse y pecar contra la palabra de Dios, ahí podríamos estar hablando del rema, y no guardarla, tiene más bien el sentido puntual y concreto de no obedecer lo que Dios le dijo, cosas puntuales que Dios le dijo
a Saúl a través de su profeta, de Samuel, ¿vale? Cosas muy claras, porque Samuel era en aquellos tiempos, es como la personificación humana del Espíritu Santo. Nosotros el Espíritu Santo nos muestra las cosas, pues en aquellos tiempos no era el Espíritu Santo, eran los profetas, ¿vale? Y ahí estaba Samuel, que de parte de Dios le decía a Saúl todo lo que Saúl tenía que hacer, y Saúl no lo hacía, desde luego, y lo que hacía no lo hacía de corazón, como ya veremos en un momento, ¿vale? Entonces ese fue el segundo pecado. Cuando Saúl desobedece, cuando Dios le ordenó por Samuel que destruyera todo lo de Amalek. Apunta bien Amalek. Amalek es sinónimo de enemigo de Dios. Vamos a 1 Samuel 15, 1 al 23. Está en la Biblia también, hermanos, os lo digo de verdad. O sea, 1 Samuel 15, del 1 al 23. Y leemos. Yo voy a leer aquí, pero lo tengo aquí. O lo tengo aquí también. Bien. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Vale? Sabemos por la historia bíblica que Amalek se opuso a dejarles pasar al pueblo de Israel. Y entonces Dios dijo: muy bien, esta me la apunto y en su momento yo haré justicia contra Amalek. ¿Vale? Ve pues e hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí se manifiesta la justicia completa de Dios. Y como estuvo David hablando el otro domingo, esto choca con el buenismo nuestro, choca de frente. Es como que nos cuesta. Oye, los niños también, hermanos, esta humanidad está perdida. ¿Vale? Y ahí Dios emitió un juicio completo contra Amalek. Dios da la vida y Dios quita la vida. Y no le demos más vueltas. Y no vamos a culpar a Dios, ¿verdad? Vamos a decir: uy, Dios, ¿cómo puedes hacer eso? Yo no lo hubiera hecho así. O tú no lo hubieras hecho así, pero Dios sí. ¿Vale? Bien. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos era un pueblo que estaban con los de Amalek, ¿vale? Los ceneos. Idos no se dice iros, se dice idos, o íos también. Así aprendemos castellano, español, consecuentemente. Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila, o más bien Jávila, ¿no? Porque no vayas a Ávila, porque no tiene nada que ver, Ávila, hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Muy bien, eso hasta aquí muy bien. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Muy mal. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, animales engordados. No, también tenían que morir todos estos. Pero eso les interesaba, ¿eh? Esto les interesaba. Bueno, sigo. De los carneros, de todo lo bueno, vaya. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hombre, Agag también era vil y despreciable, pero no le mataron, era jefe. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: ay, que aquí viene la cuestión. Me pesa. Uy, cuando Dios dice me pesa. Ya te puedes arrepentir en cilicio, ceniza, a llorar. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Te puedes imaginar a Samuel clamando a Dios toda aquella noche? Clamando. Samuel quería mucho a Saúl, ¿eh?
Samuel tuvo un comportamiento buenista hacia Saúl. Parecía Samuel más bueno que Dios respecto a Saúl. Pero eso es imposible. Por lo tanto, ¿quién falló? Samuel falló ahí. No lo supo entender bien. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Se dio prisa, era importante lo que tenía que decirle. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Oh, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso es lo primero que le dice. En vez de decirle: hola Samuel, ¿cómo estás? Que tengas un buen día. No, le dice: qué bien lo he hecho, ¿verdad? Lo he hecho bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que pega primero pega dos veces. Él le lanzó esto que sabía que era mentira para intentar callar la boca de Samuel. Para que Samuel dijera: sí, lo has hecho bien. Pero Samuel era un hombre de Dios y no se dejó engañar. Pero fíjate qué astuto era Saúl para el mal, ¿verdad? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Claro, que no podía decir otra cosa, porque era la verdad. Porque el pueblo perdonó, el pueblo, no yo, el pueblo. ¿Qué te recuerda eso, Adán, respecto a Eva? Es que la mujer que me has dado me hizo pecar, ¿eh? O sea, yo soy un pobre desgraciado que pasaba por aquí, y Eva, claro, es que tú me diste una mujer que, claro, muy guapa, hermosísima, con todos los dones, y claro, es que no tuve más remedio que obedecerla, tú. O sea, que soy catalán, tú. O sea, increíble, o sea, lo primero es culpar al otro. Saúl culpa al pueblo cuando fue él el que ordenó todas estas cosas. Claro, si no se hubiera hecho como Saúl hubiera dicho. ¿Me explico? Miserable. Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Y fíjate la razón que da, ¿no? Bueno, es que los perdonó para estas vacas y para sacrificarlas, para dárselas a Dios, para agradar a Dios. O sea, intentar agradar a Dios a través de la desobediencia. Así era Saúl. O sea, no podemos agradar a Dios a través de desobedecerle. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Pero lo demás lo destruimos, dice. Lo demás está destruido, tranquilo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¡Wow! Y él respondió: di. Ahí no tenía más remedio ya. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, que es así como Saúl se veía a sí mismo, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: uy, ¿qué me estás diciendo, Samuel? No, eso no fue así. Porque ahora le responde y le replica. O sea, Saúl tuvo la osadía de replicarle a Dios. En vez de callarse y decir: bueno, me has pillado con el carrito del helado. No, el hombre se justifica delante de Dios. También Adán hizo lo mismo, ¿eh? Esta mujer que me has dado. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Dios mío, cara dura. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mismo, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Y otra vez reitera lo mismo, no había entendido nada, o no quería entender. Samuel dijo, y ya le responde:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y tú lo sabes, es como podía haber añadido, y tú lo sabes, Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjate cómo lo compara, es ocultismo. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El primer rey de Israel. Saúl se ponía por encima de Dios. Se pensaba que él tenía la opción de elegir. O sea, él se pensaba que, bueno, a ver, Samuel me ha dicho eso de parte de Dios, pero yo lo voy a reinterpretar. Con que soy el rey. A ver, a mí nadie, yo no quería ser rey, pero me escogieron de rey, pues ahora que pagué las consecuencias, ahora con que soy rey, lo voy a ser de verdad. Yo soy Israel. ¿Eh? Pues iba a ser que no. Pero fíjate hasta qué punto, por el egocentrismo tan grande que tenía, llegó a engañarse, que podía incluso pensar que podía estar por encima de Dios, de lo que Dios le estaba diciendo. Porque el verdadero Dios, el verdadero rey de Israel es Dios, es Jehová. Claro. Saúl no solo desechó a Dios en toda su manera de vivir, sino que consecuentemente también desechó sus órdenes concretas. Cada vez que Dios nos dice algo y sabemos que tenemos que hacer eso o no hacerlo, lo que sea, y hacemos lo contrario, estaremos pecando en rebelión contra la palabra de Dios. Esto es lo que es pecar contra la palabra de Dios. Cuando sabemos que Dios nos dice algo concreto y hacemos todo lo opuesto. Si una vez tras otra soy desobediente a la voluntad de Dios, mi conciencia se cauterizará y acabaré viviendo para servirme a mí mismo antes que a Dios. Y esto pasa a muchos cristianos, que entran en la dinámica de pecar, van pecando por aquí, pecando por allá, y se van desorientando espiritualmente. Se sirven a sí mismos. El conocimiento de la palabra no me justifica, más bien me acusa. Si no hago lo que sé que es bueno hacer. Conocimiento acusa, no justifica. Vamos a avanzar un poco más, sí, hombre. Consultar a las tinieblas y no a Dios. Primera de Crónicas 10, 13, 14. Y porque consultó una divina y no consultó a Jehová. Saúl consultó a una divina antes que a Dios, porque a Dios nunca le consultó como debiera en toda su vida. ¿Vale? Como debiera. Esta es la necesidad de que siempre fue sabio en su propia opinión. Para saber más sobre este asunto, vamos a ir a 1 Samuel 28, 3 al 18. Es la última parte de esta exposición, pero es muy importante. Leemos. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá. Samuel ya estaba muerto, ¿vale? Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Muy bien, eso está bien. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Claro, ya no tenía su mentor ahí delante, con él, a su lado. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por Turim, no lo dice, pero podemos también decirlo, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. O sea, minutos antes destruye a los adivinos, minutos después pide ayuda de una divina. O sea, la incongruencia total. ¿Por qué hizo esto? Porque su ego era demasiado grande. Él quería ser rey, seguir siendo rey, y para eso tenía que estar vivo. Por eso él tenía mucho miedo de ser vencido por sus enemigos. Y seguramente porque su conciencia le acusaba muchísimo. Fíjate lo que hizo. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación.
O sea, no es que tú me digas de parte de Dios. Porque claro, sabía que eso no lo podía decir porque era una divina, era una bruja. Sino por el espíritu de adivinación. Ojo, ojo Saúl, que abajo había caído. Y me haga subir a quien yo te dijere. O sea, le estaba incitando a práctica de espiritismo. Vale. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Y ella no sabía que era Saúl. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. O sea, mete a Dios cuando le interesa por medio. Impresionante. Diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. O sea, pero a los otros sí. A los otros adivinos sí, pero a ella no. ¿Por qué? Porque a él le interesaba los servicios de esa divina. O sea, él se estaba poniendo por encima de Dios y de su palabra. Las dos cosas. ¿Te das cuenta? Hola. O sea, impresionante. Saúl, qué arrogancia, qué temeridad tan grande tenía, ¿no? La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Ya está. O sea, no lo tengo aquí conmigo, pero tú, que eres una bruja, me lo vas a hacer venir. ¿Vale? Y os puedo adelantar que esto es lo que pasó. Que Dios permitió eso. Porque entendemos, teológicamente he estado comprobándolo bastante y buscando diferentes fuentes. Sí fue Samuel, pero eso es una excepción de la regla, claro. ¿Hizo bien Saúl? No, hizo mal. Pero eso es lo que ocurrió. Pero vamos a ir por partes. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. O sea, ahí se dio cuenta de que Saúl era Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué has visto? A mí lo que me interesa es lo que me tengas que decir. Pues anda, que lo que le dijo, tonto, muy tonto. El rebelde es tonto. Necio, si quieres. La rebeldía es necedad al sumo grado. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Dioses es Elohim, o sea, seres que subían de la tierra, espíritus que subían, ¿no? Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. No se la hizo cuando Samuel vivía, se la hizo cuando Samuel estaba muerto. Ahora se mueren cualquiera y dep, descansen en paz. Todos descansen en paz. Dep. Ha muerto este que era más malo que la tiña, pero descansen en paz. Sí. Estáis apañados. Y Samuel dijo a Saúl. Dice Samuel, ¿verdad? No dijo el espíritu, no sé qué, no sé cuánto. Dijo Samuel, dice Samuel. Vale. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ahí yo puedo ver que los muertos, al menos en aquel tiempo, los justos cuando morían, se desentendían de todo. O sea, estaban ya en paz y tranquilidad. ¿Vale? Descansando. Estaban ya desatendidos de todo. O sea, no atendiendo, quiero decir, todo lo que eran los problemas de esta vida. Nosotros con mayor razón, cuando partamos de aquí. Esto es un descanso, un consuelo muy grande. Todos tus problemas se van a acabar. Pero no te quites la vida, espérate, que sea Dios quien te la quite, ¿no? O que venga el Señor antes, ¿vale? Todo a su tiempo. Y Samuel, espera, ¿dónde estoy? El anciano viene, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Bueno, ¿y qué? Pero si siempre ha sido así, ¿ahora por qué estás angustiado? Tienes mala conciencia. Bueno, sigo. Y Dios se ha apartado de mí. Se apartó de ti ya hace mucho tiempo, Saúl, no te dabas ni cuenta. Y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños,
Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Que estoy muerto. Que estoy muerto, que no estoy en esta vida, que ya no tengo nada que ver con esto. Aquí ya no tengo nada que ver, nada. Nada que ver, nada que ver. No me molestes, mosquito, no me molestes. Madre, es una canción de los dos muy antigua. Bueno, sigo. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Date cuenta. Es tu enemigo, se lo dice clarísimamente. Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Me preguntas a mí que estoy muerto. Pregúntale a él. Y no te va a responder. ¿Por qué? Porque es tu enemigo. Tú eres enemigo de él. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Que se ha cumplido la palabra. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David, el que era odiado por Saúl. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Hermanos, hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Unas u otras. Pero hay consecuencias. ¿Te das cuenta? Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. No significa esto que Saúl iba a estar en el seno de Abraham donde estaba Samuel. Significa que iba a morir. Eso es lo que quiere decir. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Fíjate las consecuencias. Fíjate las consecuencias. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Hombre, tampoco es para tanto, pero bueno, es lo que pasó. Entonces la mujer vino a Saúl, viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino y te vayas de aquí, porque ya bastante problema me has traído. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina, la amasó, y tardó seguramente unas 5 horas en hacerla de comer, y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Hermanos, vamos por partes, ¿vale? La palabra de Dios prohíbe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que se consulte a las tinieblas o a los muertos, ¿vale? Esta sociedad actual hace estas cosas y cada vez lo están haciendo más, y por eso más maldición está cayendo sobre esta sociedad. Saúl no buscó el consultar directamente al diablo, sí, ciertamente, sino que pretendía consultar a Samuel. Él ya había muerto a causa de los problemas que tenía, llevado por su desesperación. Saúl practicó espiritismo, consulta a los muertos, lo cual de hecho es consulta a los demonios. Dios permitió que fuera el mismo Samuel el que apareciera, cosa que no vuelve a ocurrir en las Escrituras y que solo ocurrió esa vez, que nosotros sepamos y que la Biblia nos diga. Por tanto, aunque su intención fuera de consultar a su mentor, a su maestro, en justicia él consultó a las tinieblas, y aquí hay varias lecciones a aprender. Aunque solo pretendiendo consultar a su mentor, Saúl también pecó, porque buscó el consejo del hombre y no el de Dios. No, nunca busques el consejo de hombres, busca el consejo de Dios. Maldito varón que pone carne por su brazo. Amén. Maldito varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Cuando nuestro modo de vida espiritual no se basa en nuestro caminar con Dios, sino en un caminar de acuerdo con la opinión de los demás, el agradar a los demás es una actitud de temor del hombre, en buscar el favor y la aceptación de los demás por encima de todo temor de Dios. Entonces estaremos haciendo como Saúl. Eso es lo que Saúl estaba haciendo, siempre buscando su propio beneficio y buscándole la manera más sencilla, más fácil, más asequible, importándole nada lo que Dios pudiera pensar o decir. Saúl, a pesar de llamarse creyente, nunca buscó a Dios para agradar a Dios, sino solo para que Dios le librara de esto o aquello. La actitud de Saúl era autosuficiencia y orgullo. Bueno, ya acabando, y Dios le mató. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David su hijo de Isaí.
Esa sentencia es dura. Dios da la vida, Dios la quita, pero en este caso Dios libró a Israel de un mal rey, poniendo en su lugar al mejor de los reyes, que fue David. El mal, dice Proverbios 13:21, perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Es inverosímil. O sea, si lo piensas bien, la vida de Saúl es trágica, muy trágica. Porque él hizo una vida trágica, o sea, hizo todo para que fuera trágica, quiero decir. Pero además absolutamente necia. O sea, al final de su vida va y consulta a una divina. Había eliminado a prácticamente todos los adivinos, a todos los agoreros, a todos los brujos, brujas. Alguna había quedado como esta de Endor. Y va a consultarla a ella. ¿Por qué? Por egoísmo. Por egoísmo. Hizo todo lo contrario a lo que Dios quería, solamente para intentar buscar y favorecerse a sí mismo. ¿Podemos obtener lecciones de esto, hermanos? Nunca hagamos nada. O sea, no podemos obtener un bien a través del mal. No podemos ser maquiavélicos. ¿Vale? Jamás vamos a obtener un bien verdadero a través de una práctica mala, la que sea. ¿Vale? El fin no justifica los medios. ¿Vale? Lo que Saúl nunca tuvo fue temor de Dios. Esta es la razón. Por eso era tan necio. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Al carecer voluntariamente de esa virtud, su vida fue un túmulo de equivocaciones, frustración y terribles pecados que le llevaron a su destrucción. Él se buscó lo que quiso. Saúl es el perfecto ejemplo de hacer todo lo contrario a lo que él hizo. Amén. Vamos a ponernos de pie.